La primera pregunta enfocada de cómo cobrar la mano de obra para que sea rentable. Hacer un listado de cuáles son los gastos totales mensuales de tu taller. ¿Cuáles son los gastos? Haces un listado. ¿Cuánto es de servicios públicos? ¿Cuánto es de arrendamiento? ¿Cuánto es de salarios? ¿Cuánto es de nómina de los técnicos? Es decir, haces un listado de todos los gastos que tú tienes mensualmente, ¿vale? Haces una suma de todos esos gastos y eso te va a dar un valor al final del ejercicio, que pueden ser 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, lo que sea. Digamos que el ejercicio te dio, por ponerte un ejemplo, 10 millones de pesos, ¿vale? Eso debería ser lo que tu taller debería vender mensualmente solamente para cubrir los gastos. Y hasta ahí solamente estaríamos teniendo una organización sin ánimo de lucro. Es decir, estaríamos teniendo una organización de beneficencia. Pero aquí como es un negocio, pues se supone que sobre los gastos tú deberías generar adicionalmente una facturación por encima para que genere una ganancia. De lo contrario, no sería un negocio, ¿cierto? Entonces, supongamos que a ti te dieron los 10 millones de pesos y tú dices, ok, sobre esos 10 millones de pesos debería yo generar una ganancia del 20%. Entonces, automáticamente, pues el dato me va a decir, ok, yo debería vender mensualmente 12 millones de pesos colombianos. Para los que están fuera del país y estamos hablando en dólares, pues estaríamos hablando aproximadamente de unos $3,000 aproximadamente, ¿vale? Entonces, cuando yo ya tengo ese dato, que es cuánto debería vender, ojo que esto es sin repuestos, es decir, el taller debería poder sustentar los gastos del taller solamente con mano de obra, siempre se los he dicho. Entonces, si yo ya definí que tengo que vender 12 millones de pesos mensuales, ahora la pregunta es, ¿quién en mi taller debe llegar a facturar esos 12 millones de pesos mensuales? Pues los técnicos, ¿sí o no? Los técnicos son los que encargan de producir. Entonces, digamos, por ponerte un ejemplo, voy a seguir con ese mismo ejemplo. Digamos que a mí me dieron los 12 millones de pesos mensuales que tengo que vender y supongamos que yo tengo 4 técnicos o 3 técnicos. Entonces yo voy a tomar esos 12 millones de pesos y lo divido en los 3 técnicos, lo divido en la cantidad de técnicos. Eso lo que me dice es cuánto debería aportar mensualmente cada técnico para cumplir con el presupuesto de ventas. Cada técnico debe producir 4 millones de pesos mensuales para poder generar unas ventas mensuales de 12 millones de pesos, que yo quitando los gastos, que son 10 millones de pesos, me quedan 2 millones de pesos libres, ¿vale? De ganancia. Pero eso es lo que debe facturar el técnico mensualmente, ¿cierto? De tal manera que lo siguiente que yo tengo que hacer es entender que los técnicos no trabajan 30 días al mes. Los técnicos trabajan solamente 22 o 25 días al mes, que son los días hábiles. Supongamos que son 25, entonces yo divido esos 4 millones en 25 y cada técnico, si yo tengo 3 técnicos en este ejemplo, cada técnico diariamente tendría que estar generando 160,000 pesos cada día para poder cubrir el presupuesto de los 12 millones de pesos mensuales. Pero hay que tener en cuenta que el técnico no trabaja 24 horas al día, ¿cierto? Solamente trabaja 8 horas al día. Entonces yo cojo esos 160,000 pesos y lo divido en 8. Y en este ejemplo, en teoría, yo por cada hora debería estarle cobrando al cliente 20,000 pesos. En este ejemplo que yo estoy poniendo. Un taller que debe vender 12 millones de pesos mensuales y que tiene 3 técnicos. ¿Vale? Este ejemplo que yo estoy poniendo. Pero entonces, si yo dejo ese valor de 20,000 pesos la hora por cada técnico, pues esto me llevaría a que los técnicos nunca se pueden equivocar, que estaría yo buscando un 100% de eficiente, es decir, que cada hora de las 8 horas del día se estuvieran facturando 20,000 pesos y eso no ocurre. ¿De acuerdo? Yo dejaría más o menos un margen del 20%, de tal manera que yo cobraría más o menos 24,000 pesos por cada hora. ¿Cierto? Que es más o menos un margen del 20%, como ese un margen de error del 20%. Entonces, básicamente, ¿para qué te dije todo esto? Porque nosotros debemos llevar al punto en que no cobremos por reparaciones, sino que cobremos por horas, porque nosotros brindamos un servicio por horas. Entonces, si yo digo, en este ejemplo, 24,000 pesos, y me llega un cambio de unas pastillas donde sé que más o menos debería yo tardarme 2 horas, pues a ese cliente yo le voy a cobrar 48,000 pesos porque son 2 horas a 24,000 pesos.
Y en teoría ya estoy siendo rentable en la hora, pero obviamente para que el taller sea rentable debo cumplir los 12 millones de pesos mensuales de facturación que me plantea.